Buenas, en esta clase de química biológica vamos a hablar sobre ácidos y bases y también sobre lo que es pH, pOH y cómo realizar cálculos para llegar a conocer estos valores. Te recomiendo que veas las clases anteriores para que entiendas mucho más lo que vamos a trabajar hoy. Así que comenzamos. Vamos a comenzar definiendo ácidos y bases según dos teorías químicas. Comenzamos con la de Arrhenius. Esta teoría clasifica a los ácidos como aquellos compuestos que, cuando están en solución, liberan protones. Entonces, un ácido es una sustancia que es capaz de liberar protones y las bases son sustancias capaces de liberar oxidrilos. Entonces ya tenemos la diferencia, según Arrhenius, entre ácidos y bases. La teoría de Bronsted y Lowry nos dice que los ácidos son sustancias que en solución liberan protones. Fíjate que coinciden estas dos teorías en cuanto al comportamiento de los ácidos, sustancias que en solución liberan protones. En cambio, Bronsted y Lowry dicen que son bases los compuestos que son capaces de captar protones. Cuidado que acá es diferente. No dice que liberen, sino que captan protones. No habla de oxidrilos, nos habla de los protones. Es muy importante tener en cuenta eso. Ácidos es lo mismo según la teoría que lo veamos, liberan protones. Ahora, bases puede ser que liberen oxidrilos o que capten protones. Ya que dijimos que los ácidos son sustancias que en solución liberan protones, entonces se ionizan. Y como generan iones, son electrolitos. Así que, por ejemplo, el ácido clorhídrico, como lo representamos de esta manera, con una reacción irreversible, podemos darnos cuenta que es un electrolito fuerte. Y como es un ácido fuerte. En el caso del ácido carbónico, lo representamos con una reacción reversible, así que es un electrolito débil, por lo tanto es un ácido débil. Recordá que luego este bicarbonato también se puede ionizar y liberar el protón que nos queda por ahí. Por lo tanto, para los ácidos débiles se van a plantear las constantes de equilibrio que correspondan. Ahora vamos con las bases. Según Arrhenius, las bases son sustancias que cuando están en solución acuosa liberan oxidrilos. Así que también se ionizan, también son electrolitos y pueden ser electrolitos fuertes, como el hidróxido de sodio, así que será esto una base fuerte. O pueden ser débiles, como el hidróxido de amonio, y entonces tenemos una base débil. Recuerda también que para esta base débil vas a poder plantear la constante de equilibrio que corresponda. Por otro lado, Bronsted y Lowry nos decían que las bases eran compuestos capaces de captar protones. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco puede captar un protón y convertirse en este catión que es amonio. Así que, según Bronsted y Lowry, el amoníaco se estaría comportando como una base. Vamos a analizar ahora a este anión que se llama bicarbonato. Fíjate que proviene de la ionización del ácido carbónico y el bicarbonato puede liberar este protón, ionizarse, y en este caso, si está liberando un protón, se está comportando como un ácido. Pero también puede pasar otra cosa, que ese anión bicarbonato capte un protón y vuelva a formar el ácido carbónico. Entonces, en este caso que está tomando este protón, incorporándolo, se está comportando como base. Por lo tanto, a las sustancias que tienen la capacidad de comportarse como ácidos o como bases, se les llama sustancias anfóteras. Vamos a ver el caso de los ácidos débiles y su ionización. Como te decía, se ionizan en etapas, entonces el ácido carbónico que tiene dos protones los va a liberar en secuencia. Primero libera uno y luego libera el otro protón. Acá estamos viendo la primera reacción donde libera el primer protón y nos queda un anión bicarbonato o carbonato ácido. Para esta reacción podemos plantear la constante de equilibrio. Ya no le llamamos constante de equilibrio, sino Ka, constante de acidez, porque se trata de un ácido. Ahora, este bicarbonato se puede seguir ionizando y liberar el segundo protón. Acá nos queda el anión carbonato. Y también vamos a plantear una constante de equilibrio, una Ka, constante de acidez. Fíjate que la numeramos. Tenemos la Ka1, que corresponde a la primera reacción de ionización, y la Ka2, que corresponde a la segunda,
ecuación de ionización o de disociación de estos ácidos. Lo mismo ocurre con las bases. Se pueden ionizar, cuando son débiles se puede plantear una constante de equilibrio y en este caso esa constante recibe el nombre de Kb, constante de basicidad, solo porque se trata de una base. Siguen siendo constantes de equilibrio, le cambiamos el nombre si es un ácido o una base. Ahora vamos a analizar el comportamiento que tiene el agua como electrolito. Fíjate que el agua cuando se ioniza nos da una molécula de oxidrilo y una de protones. A ver, para que te orientes un poquito, el agua yo la puedo escribir de esta manera, a su estructura. Y entonces acá tengo un protón y acá tengo un oxidrilo. Entonces estos son los iones que tiene el agua. Se puede ionizar. Ahora, ¿qué sucede? Que el agua es un electrolito muy débil y se ioniza muy poquito. Entonces, cuando planteamos la constante de equilibrio, se llama primero constante de ionización del agua, porque no podríamos decir que es ácido o base. Así que es la constante de ionización. Ahora, como es un electrolito tan débil, podemos pensar que esta cantidad, la que ponemos ahí, va a cambiar muy poquito y como que podemos considerarla constante. Cambia tan poquito que casi que decimos no cambia, para que lo entiendas más fácil. Entonces, matemáticamente se convierte esta constante de ionización al multiplicarla por esta concentración, eso lo vemos ahí, en una constante que se llama K-Water, que es el producto iónico del agua. ¿Por qué se llama así? Porque es el producto de los iones que genera el agua y Kw siempre va a tener un valor que lo conocemos, un valor constante. El valor de K-Water o producto iónico del agua siempre vale 1 por 10 a la menos 14 porque es un valor constante. Recordá que tenemos que tener en cuenta que las soluciones con las que vamos a trabajar son soluciones acuosas. Entonces, habrá cambios en la concentración de protones o en la de oxidrilos, pero el valor de K-Water siempre se mantiene. Entonces, ¿esto para qué sirve? Sirve para que, como vos ya vas a saber que siempre Kw vale lo mismo, bueno, a veces vas a conocer, por ejemplo, el valor de la concentración de protones. Entonces, K-Water te permite encontrar, por ejemplo, cuál es la concentración de oxidrilos y viceversa. Habrá situaciones donde sí conoces la concentración de oxidrilos, conoces el valor de Kw y tenés que encontrar la concentración de protones. Entonces, teniendo eso en cuenta, siempre vas a poder encontrar el dato que te falte. Vamos ahora a conocer la escala de pH. El pH en realidad es una operación matemática que se aplica sobre la concentración de protones. pH va a ser siempre igual al menos logaritmo o logaritmo negativo de la concentración de protones. ¿Por qué surge esta escala logarítmica? ¿Por qué trabajamos con pH? Y porque a veces trabajar, fíjate acá, con concentraciones de protones que se van haciendo cada vez más chiquititas, mira acá, en el extremo, 1 por 10 a la menos 14, tendríamos que poner 0, y correr 14 lugares para poder llegar a ese valor. Es tan chiquitito que no lo podemos dimensionar, entonces, aplicando el menos logaritmo, lo pasamos a números naturales que los podemos entender mucho mejor. Entonces, pH es el menos logaritmo de la concentración de protones y nos permite clasificar a las soluciones como ácidas, neutras o básicas. Vamos a analizar algunas cositas por acá. Fíjate que ya te dije que la concentración de protones acá la estamos viendo de mayor a menor. O sea, en este extremo hay una gran concentración de protones y entonces la solución es ácida y el pH es bajito. En el otro extremo, con el pH más alto, habrá una menor concentración de protones, poquitos protones. Recordá que si hablamos de soluciones acuosas, siempre hay protones y oxidrilos. Por lo tanto, en las soluciones ácidas, como hay muchos protones, ¿qué va a pasar con los oxidrilos? Va a haber pocos oxidrilos. Y al revés, cuando la solución sea básica y haya muy poquitos protones, habrá una mayor concentración de oxidrilos. ¿Por qué neutro es el pH 7 y solo ese punto? Porque ahí se cumple la igualdad, como en el agua, donde la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos.
Y en este caso es 1 por 10 a la menos 7. Esa es la concentración de protones y de oxidrilos que tiene el agua. Como es una igualdad, solo se encuentra en un puntito, que es el pH 7. Si haces menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, te va a dar 7 y el pH es neutro. Fíjate que, así como se puede hacer el menos logaritmo de la concentración de protones y obtener el pH, también se puede hacer el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos y obtener el pOH. Otra cosa, cuando la solución es ácida, hay muchos protones y entonces el pH toma los valores más bajitos. Y a la inversa, cuando la solución es ácida, habrá poquitos oxidrilos y entonces el pOH toma los valores mayores. Fíjate cómo si miramos las dos escalas de izquierda hacia derecha, el valor de pH aumenta a medida que el de pOH disminuye. Siempre los valores de pH más el de pOH, fíjate, siempre te van a dar 14, porque recordá que Kw es una constante y entonces, ahí puedes darte cuenta, es el producto de los iones del agua, que si ese valor no va a cambiar nunca, si aumenta uno de los iones o la concentración de uno de los iones, por ejemplo los protones, la otra tiene que ir disminuyendo. Entonces siempre son complementarias y nos van a dar 14 cuando sumemos pH más pOH. Ahora que hemos visto lo que son ácidos, bases, concepto de pH y de pOH, vamos a los cálculos. Tenés que tener en cuenta siempre poder identificar con qué sustancia estás trabajando. En este caso comenzamos con ácidos fuertes. Vos tenés que poder identificar que estás trabajando con un ácido fuerte y, como es un ácido, ¿qué hace? Libera protones. Y si es fuerte, se ioniza por completo y representás la ionización de esta manera. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que todo el ácido que yo tenga se va a ionizar y va a generar cierta cantidad de protones y de cloruro. Entonces, todo lo que tenés de ácido, la concentración de ácido, después se traduce en la concentración de protones. Por eso se puede decir que la concentración de protones va a ser exactamente igual a la concentración de ácido fuerte. Una vez que vos ya tenés en claro cuál es la concentración de protones, podrías calcular el pH. ¿Qué haces? Menos logaritmo de la concentración de protones. Y como en este caso equivale a la concentración del ácido, vas a hacer el menos logaritmo de la concentración del ácido fuerte. Ten en cuenta que esa concentración tiene que ser molar. O sea, vos te tienen que decir, se preparó una solución de ácido clorhídrico 0,5 molar. Perfecto. Entonces yo puedo reemplazar con ese 0,5. Pero si estuviera expresada en otra unidad, por ejemplo, porcentaje de peso en volumen, tenés que hacer el pasaje de porcentaje de peso en volumen a molaridad. Porque si no, esta formulita no aplica. Listo. Y si quiero encontrar la concentración de oxidrilos, ¿qué hacemos? Bueno, K-Water. Este valor lo sabes, este también. ¿Qué hay que hacer? Despejar la concentración de oxidrilos. ¿Cómo lo hacemos? La concentración de oxidrilos va a ser igual a Kw y esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Listo. Ahí ya vas a tener la concentración de oxidrilos y vas a poder calcular, si querés, pOH. Recuerda que siempre pH más pOH, para controlar te sirve, te va a dar 14. Y con eso ya tenés todo resuelto. ¿Qué pasa si te toca trabajar con un ácido débil? Tenés que tener en cuenta que no deja de ser un ácido. Entonces, siempre vas a comenzar con el cálculo de lo que te brinda el compuesto, en este caso protones. Lo primero que vamos a buscar es la concentración de protones, pero tenés que tener en cuenta que cuando trabajas con ácidos débiles se puede plantear la constante de ionización, la Ka, constante de equilibrio. Entonces, analiza lo siguiente, en este caso el ácido es este, ácido carbónico, nos da bicarbonato y un protón. No es lo mismo que pensar en una solución de bicarbonato. Cuidado porque ahí tendríamos que tener en cuenta la otra ionización con la Ka2. En este caso vos vas a tener como datos una solución de este ácido con cierta concentración, te darán el valor de la constante de acidez, 1, porque es la que corresponde a este ácido, y vamos a buscar la concentración de protones. Se calcula aplicando esta formulita. Fíjate que tenemos que tener en cuenta la Ka y la concentración del ácido débil. Entonces,
De esta manera encontrás la concentración de protones. Con eso ya puedes calcular qué cosa, el pH. Y si te pidieran cálculos de concentración de oxidrilos o de pOH, ahora sí podés buscarlos a través de kW, igual que recién. Entonces, fíjate cómo. Si uno trabaja con un ácido, primero me pregunten lo que me pregunten, voy a calcular la concentración de protones. Una vez que tengo eso, como conozco el valor de la constante, podemos despejar y obtener el ion que nos falta, que son los oxidrilos. Listo, y ahora sí podés calcular el pOH. La secuencia siempre es la misma, la única diferencia es que si los ácidos son débiles, tenés que aplicar esta formulita. Y nada más. Veamos ahora qué pasa con las bases. Y comenzamos con las bases fuertes. Son bases, así que ¿qué nos van a brindar? Oxidrilos. Por lo tanto, cuidado, siempre trabajo con lo que me brinda el compuesto. En este caso, oxidrilos, como la base es fuerte, todo lo que yo tengo de base, por ejemplo acá, hidróxido de sodio, va a representar la cantidad de oxidrilos que tengamos. Así que la concentración de la base fuerte va a ser igual a la concentración de oxidrilos. Así que ya está, tenemos los oxidrilos. ¿Qué se puede calcular ahora? pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. En este caso, puedo decir que es el menos logaritmo de la concentración de la base fuerte. Recordad que la concentración tiene que estar expresada como molaridad. Listo. Las bases nos dan oxidrilos, comenzamos con eso, y ahora si yo quiero buscar la concentración de protones, recurrimos ¿a qué? A kW, porque este valor siempre lo conoces, ya tenemos en claro cuánto es la concentración de oxidrilos, despejamos la de protones. Y teniendo la concentración de protones, ya podés realizar el cálculo de pH. Así de simple. En el caso de las bases débiles, ten en cuenta que son bases, así que siempre comenzás trabajando con los oxidrilos. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que como son débiles, por ejemplo acá el hidróxido de amonio, vas a tener una Kb. Entonces, comenzamos con lo que nos brinda la molécula, que son oxidrilos. La concentración se calcula de esta manera, porque es débil, utilizamos la Kb y la concentración de la base. Ahora puedes calcular pOH. Y si quieres buscar la concentración de protones o el pH, recurrimos siempre ¿a qué? A kW. Ya conoces este valor, ahora tenemos la concentración de oxidrilos, se despeja la concentración de protones y listo. Una vez que tenés la concentración de protones, menos logaritmo y ya tenés el pH. Recordá siempre ese orden. Trabajás con lo que te brinda la sustancia. Si es un ácido, comenzás con protones. Si es una base, con los oxidrilos. Con kW buscas lo que te falta y siempre el menos logaritmo te va a ayudar a llegar a pH o pOH. Con esto terminamos. Practica un montón. Aprendete la listita de ácidos y bases fuertes y débiles. Y nos vemos la próxima.